vamos a hablar del mercado de granos. Y le quiero agradecer a Esteban Moscarielo, que me mandaba un mensaje divino, que es analista muy reconocido y que estaba escuchando este programa. Y hoy estamos a full con el gremio de los analistas de granos. ¿Estarán sindicalizados? ¿Nos van a empezar a pedir paritarias a nosotros? No creo. ¿Que los sacamos tanto? La verdad es que ya en cualquier momento amerita, porque los consultamos mucho. Vamos a charlar con Mariela Brandolin, que es una de ellos, analista del mercado de granos. Mariela, ¿cómo andás? Buen día. Acá Carola, Tomás, Sofía, te saludamos. Buen día, Carola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Bien, muy bien. No, gracias a vos por charlar un ratito con nosotros, porque estuvieron pasando algunas cosas esta semana que me parecía que ameritaba que veamos la actividad del mercado de granos. Quiero saber primero qué está pasando con el precio de la soja, qué se dio para que en esas últimas 3 jornadas de esta semana se mejorara el precio en el mercado local, cuánto mejoró y ¿a qué se lo atribuimos? Bueno, en primera instancia estuvo subiendo la soja en Chicago, claro. Más que nada por esta encuesta del ProFarmer, que está dando resultados para lo que son los rendimientos, la encuesta de rendimientos a campo, resultados inferiores a lo que dijo el USDA. Entonces, eso es lo que estuvo elevando el precio de la soja, que terminó prácticamente $17 arriba en la última semana respecto del viernes pasado. Bien, ¿y en el mercado local? Y eso, bueno, es un poco lo que se estuvo traccionando a nivel local también, que terminó en torno a los $350 después de un tiempito que no lo estábamos viendo. Y ahí es donde también se terminaron activando las ventas, ¿no? Que claro. Un poco todo el mundo está con eso, que se está hablando de eso. La última vez que habíamos tocado casi los $350 acá a nivel local fue el 27 de julio, que fue un solo día excepcional, y después, bueno, veníamos estando en un rango más en torno a $335, $340, para, bueno, en los últimos días terminar ya por encima de los 350 en $352. ¿Cuánta soja queda por vender? Porque hace un par de meses recuerdo haber hablado de que las ventas venían bastante atrasadas. Sí, efectivamente. En términos porcentuales estamos en un 35% contra un 40% que tendría que ser el promedio, digamos. Y se llevan vendidas, digamos, de parte del productor 18 millones de toneladas, lo cual es, digamos, bastante soja todavía pendiente de venta, que son más o menos 30 que quedarían todavía en manos de productores. ¿Y eso con qué tiene que ver, Mariela? ¿Con que, no sé, se dieron espalda a sí mismos con el trigo, que entiendo que tuvo una buena cosecha y algún precio interesante? ¿O por qué vienen vendiendo menos la soja? Porque no hay grandes especulaciones sobre que en el corto plazo pueda, no sé, devaluarse, por ejemplo, el tipo de cambio. Sí, afortunadamente es eso que vos decís, o sea, se vino vendiendo mucho trigo, mucho maíz, o sea, maíz temprano hubo mucho también, se vendió mucho, incluso girasol también hubo mucho en esta campaña y se vendió, así que afortunadamente el productor en general tuvo buenas cosechas, además de soja. Y bueno, y el precio de la soja que no venía siendo tentador para el productor, eso también, digamos, venía como frenando la comercialización, ¿no? Perfecto, si tenías otros granos que venían con mejor racha, los que mencionabas, el trigo, el girasol, el maíz, le metías con esos y no te descapitalizabas en soja, que por ahora no tenía un precio muy interesante. Ahora, quiero meterme en cada uno de esos granos de los que hablabas en particular. El caso del maíz, entiendo que también tuvo un agosto bastante interesante en términos al menos de declaraciones de exportación anotadas, un pico que se le parecía al que habíamos visto en marzo cuando veíamos esas imágenes de dron de los camiones inundando la zona de los puertos. ¿Cómo viene la comercialización y qué está pasando con el maíz? Sí, lo del maíz es tremendo en realidad, porque por ahí se esperaba una presión de cosecha, cuando justamente por eso es que se generalizaba la cosecha del maíz tardío. Es como que esa generalización de la cosecha del maíz tardío prácticamente nunca llegó, o llegó en muy poquitos días, y ahí es donde, bueno, el precio corrigió muy poquito a la baja y ya terminó muy activo nuevamente. Justo cuando también Argentina está muy competitivo, o sea, pensemos que Estados Unidos prácticamente ya está casi sin maíz, Ucrania está con un problema, bueno, el que ya sabemos, que no está pudiendo exportar,
Y lo que es Brasil también, o sea, lo que tiene Brasil actualmente es que están teniendo mucho consumo interno, entonces todo lo que es maíz de safriña, que antes era un problema para nosotros porque salía a competir al mercado y nos rompía el precio, bueno, actualmente están teniendo mucha demanda interna y eso compensa bastante, así que Argentina afortunadamente está muy competitiva en términos de precios y ahí es donde vemos lo que vos decís, muchas DJs presentadas y eso hace que el precio afortunadamente no termine cayendo, al contrario sigue fortalecido. Y bueno, y en términos de comercialización, por ahí el maíz siempre se vende un poco más que soja, o sea, Claro. siempre la soja es la que se guarda. Y bueno, y la comercialización viene bastante, digamos, similar a lo que sería el promedio, más o menos en 50%, y así que quedaría más o menos la mitad del maíz pendiente de venta, que tenemos que tener en cuenta también esta situación de que no se está pudiendo terminar de cosechar, ¿no? Lo que es el tardío. Claro, viene muy lenta la cosecha, todavía queda un 20% para cosechar, cuando ya estamos más cerca en general, de hablar de siembra que de cosecha de maíz a esta altura del año. Queda un 20%, veía datos de la bolsa de cereales todavía por cosechar. ¿Eso cambia en algo el precio? ¿Modifica algo en algo de la dinámica de precios? Claro, exactamente, es un poco eso mismo que decía recién, o sea, tendríamos que tener prácticamente terminada la cosecha a esta altura y viene demorada por esto de la humedad del grano y la humedad en el lote, por supuesto, y eso hizo que, bueno, había justo muchos barcos por cargar y entonces, nada, se necesitaba el maíz y por supuesto que eso hacía que el precio no terminara cayendo o caía muy poco, ¿no? O sea, enseguida se recuperaba y hay muchas DJs para adelante presentadas, o sea, para adelante, cuando mirás septiembre también tenés muchas DJs, así que me parece que nada, tenemos un panorama relativamente firme para el maíz hacia adelante. Excelente. Hablabas de Ucrania y eso me hace pensar en el trigo. Vengo siguiendo lo que pasa con el precio del trigo en Chicago, sobre todo, que se viene moviendo al compás del conflicto bélico, que parece que como arrancó hace tanto nos olvidamos, pero no, claramente sigue dándose ahí entre Rusia y Ucrania. Hay bombardeos concretos a terminales portuarias, se puso muy picante esa situación y viene complicando la cuestión logística. O sea, no se termina de saber o hay incertidumbre sobre si una zona triguera importante como esa va a poder sacar el trigo que está produciendo. Esto todo indica que va a seguir, o sea que el trigo puede seguir sosteniendo el precio porque el conflicto no parece estar cerca de terminar. Exacto, por el momento parece que esa es la situación, o sea, estamos teniendo precios de trigo e incluso de girasol también muy sostenidos por ese punto, o sea, de girasol sale el 60-70% de la producción del mundo, claro, del Mar Negro, así que ahí es donde está el gran punto, que estamos con arriba de $500 para el girasol. Pero, a ver, a mí me parece que es clave en términos de precio justamente qué pasa con esa guerra. Si efectivamente llegan a un acuerdo para poder sacar la producción, por más que se sigan bombardeando, lamentablemente, ahí es donde podemos llegar a ver alguna corrección de precios, que es un poco lo que ha pasado en aquel momento cuando inició la guerra. Exactamente. Así que, nada, por ahí yo creo que sí, que en algún momento de corto plazo creo que van a llegar a un acuerdo, porque no les conviene, creo yo, que su principal actividad, que es la exportación de granos, esté afectada. Están por ingresar a cosechar el girasol y lo tienen que sacar. Y todo el trigo, en el caso de Rusia, también se les está complicando sacar, así que, nada, yo creo que de corto plazo van a llegar a un acuerdo y ahí es donde corremos peligro, digamos, para los precios, sobre todo girasol y trigo, ¿no? Mariela, ¿cómo estás? Tomás Rivas te saluda. Te quiero preguntar por otro conflicto que es el Estados Unidos-Irán y cómo sigue impactando lo que hay alrededor del Estrecho de Hormuz y qué podemos esperar de acá en adelante, sin entrar obviamente en futurología, que no sabemos qué va a pasar, pero qué panorama nos puedes dar de esa situación y del impacto en la Argentina. Bueno, para lo que es, para lo que es el mercado de granos en sí, ese conflicto en particular el petróleo arrastraba al resto de los granos. Más que nada por sustituto, por el lado de los biocombustibles. Una vez que más o menos pasó como a segundo plano esa guerra,
ya el mercado de granos es como que no lo está mirando tanto y sí está más enfocado en lo que es en lo que pasa en el Mar Negro y toda la cuestión productiva de Estados Unidos. Ahí es donde está el foco ahora. Pero en particular, lo que pase con el petróleo es lo que termina afectando más que nada al aceite de soja, claro, que hoy en día se está tradeando mucho como un producto energético y no tanto como un commodity, como si fuera un grano, ¿no? Exacto, como pensado como alternativa al combustible fósil, el biodiesel de soja. Exactamente. Cuando vos mirás el precio del aceite de soja en comparación al resto de los aceites, está volado, y es un poco por esto, ¿no? La gran demanda de biocombustibles en Estados Unidos, y ahí es donde entra en juego el petróleo con esta situación, ¿no? Bueno, sube el petróleo, te va a traccionar el aceite de soja, y de lo contrario no. Así que yo creo que ese conflicto tracciona más que nada para el aceite, porque ya el resto, salvo que termine subiendo o bajando mucho más de los movimientos que está teniendo el petróleo, ahí sí podría llegar a afectarte nuevamente a los granos, pero si se mantiene en un rango relativamente estable, viste que sube un poquito, bueno, me parece que ya para los granos por ahora no es un impacto. Bien, excelente, Mariela, muchísimas gracias por charlar con nosotros. Te mandamos un abrazo y que tengas lindo domingo. Por favor, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Abrazo. Ahí estaba Mariela Brandolin charlando con nosotros, analista del mercado de granos. Me quedo con algunos datos interesantes. La soja, que está firme acá y se volvió atractiva para los productores, venían largando más bien el maíz, el girasol, el trigo. Venimos de buenas cosechas. Además, estamos en buenas cosechas de esos 3 granos. Veía datos de la bolsa de cereales, la bolsa de comercio de Rosario. Ya se espera que el maíz pierda un poquito de protagonismo otra vez frente a la soja y que este año vamos a ver qué pasa con los precios. Eso también puede mover alguna decisión, pero este año la soja podría copar algunas 600.000 hectáreas extra, venía viendo, y los productores me decían lo mismo, los asesores también, sobre todo en las zonas donde otra vez la chicharrita al menos aparece como riesgo, y ahí los productores van a tratar de ser conservadores y no volver a jugar el partido del maíz en la medida en la que puedan, por supuesto, y las rotaciones lo permiten.